Práctica 4. Preparación de disoluciones y coloides. Los objetivos es preparar disoluciones y distinguirlas de las suspensiones y coloides, distinguir las disoluciones electrolíticas de las no electrolíticas, comprobar las propiedades coligativas de una disolución de cloruro de sodio y sacarosa, expresar la concentración de disoluciones en unidades físicas y químicas. Una mezcla es un compuesto de dos o más materiales que están unidos pero no combinados de forma química. En una mezcla cada componente mantiene sus propiedades químicas. De todos modos, hay algunas mezclas en las que los componentes reaccionan químicamente al juntarse. Una mezcla es una combinación de cualquier elemento, sean similares o no. Por ejemplo, se pueden mezclar documentos, alimentos, lociones, cremas, diferentes tipos de tierra, moléculas, lo que sea. Cuando se mezclan elementos diferentes se pueden obtener diferentes resultados, sean aleaciones, soluciones, suspensiones o coloides. Para la regla de fases existen disoluciones gaseosas, de gas en gas, de líquido en gas, de sólido en gas. Para disoluciones líquidas es de gas en líquido, de líquido en líquido, de sólido en líquido. Para las disoluciones sólidas es gas en sólido, líquido en sólido y sólido en sólido. Para la preparación de coloides existe la decantación, que es el método mecánico de separación de mezclas heterogéneas. Estas pueden ser formadas por un líquido y un sólido o por dos líquidos. Para decantar una mezcla de un sólido y un líquido es necesario dejarla reposar para que el sólido se sedimente, asiente en el fondo del recipiente. Para separar los componentes se inclina con cuidado el recipiente con la mezcla y se vierte el líquido en otro recipiente. Después está la destilación. Se emplea para separar mezclas homogéneas formadas por un sólido y un líquido, o por dos líquidos, donde uno de los componentes está disuelto en otro. La destilación separa mediante la vaporización y condensación los diferentes componentes líquidos, sólidos, disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias. Después está la cromatografía. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia y la física. Es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. El tamizado. El tamizado o tamización es un método físico para separar mezclas. Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o sedazo. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz, atravesándolo, y las grandes quedan retenidas por el mismo. ¿Qué es el coloide intrínseco? Son sustancias sólidas que forman dispersiones coloidales al ser puestas en contacto o calentadas en un medio de dispersión adecuado y son compuestas de macromoléculas. Este tipo de coloides por lo general tiene un carácter liofilo, y los coloides extrínsecos se les llama a las dispersiones de pequeñas partículas de materiales insolubles de bajo peso molecular. Este tipo de dispersiones son casi invariablemente soles liófobos y deben ser reparados mediante métodos especiales que produzcan partículas de tamaño adecuado. ¿Qué es la solubilidad? Es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada solvente. Implícitamente se corresponde con la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente o determinadas condiciones de temperatura e incluso presión, en caso de un soluto gaseoso. ¿Qué es el lipófilo? Es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por los lípidos en una disolución o un coloide. Las partículas lipófilas tienden a acercarse y mantener contacto con los lípidos. Por ejemplo, los jabones poseen en parte de molécula hidrófila y otra lipófila. La sedimentación es el proceso por el cual se depositan o precipitan
los materiales transportados por distintos agentes, gravedad, escorrentía, glaciares o viento, y procedentes de la erosión y la meteorización de las rocas pasando a ser sedimentos. ¿Qué es el efecto Tyndall? Es el fenómeno físico encargado de que las partículas coloidales en una disolución o en un gas sean visibles al dispersar la luz. Por lo contrario, en las disoluciones verdaderas y los gases sin partículas en suspensión son transparentes, pues prácticamente no se dispersan la luz. Hipótesis: lograr distinguir las disoluciones electrolíticas de las no electrolíticas y comprobar las propiedades coligativas de una disolución de cloruro de sodio y sacarosa, y lograr expresar la concentración de disoluciones en unidades físicas y químicas. Los materiales que utilizaremos para esta práctica serán 2 matraces volumétricos de 50 mililitros con tapón, 2 vasos de precipitado de 100 mililitros, 2 pipetas Pasteur con bulbo, una probeta de 50 mililitros, una probeta de 10 mililitros, una pipeta graduada, una espátula, también utilizaremos un mechero de Bunsen, un agitador de vidrio, 2 embudos de tallo corto, una piseta con agua destilada, 9 tubos de ensayo, unas pinzas para tubo de ensayo, un tripié con tela de asbesto, una gradilla para el sostén de los tubos de ensayo. También se utilizará sal refinada. Se utilizará azúcar, un paquete de grenetina, un trozo de unicel, una lámpara pequeña, detergente líquido, una lata de atún vacía. Se necesitará almidón, una jeringa de 10 mililitros. Los reactivos que se utilizarán para esta práctica es el bicarbonato de sodio. También utilizaremos el cloruro de calcio y por último se utilizará el cloroformo. Como primer experimento hicimos disolución de cloruro de sodio. Empezamos con los cálculos necesarios para saber cuánta masa de cloruro de sodio se requiere para preparar 50 mililitros de disolución de 0.1 mol. Después adicionamos agua destilada e hicimos la disolución con un agitador de vidrio. La fase dispersora es el cloruro de sodio y la fase dispersante es el agua. Después hicimos disolución de sacarosa. Realizamos los cálculos necesarios para saber cuánta masa de sacarosa se requiere para preparar 50 mililitros de disolución a 0.1 mol. Y después adicionamos agua destilada, aproximadamente 30 mililitros, para después hacer la disolución con el agitador de vidrio. La fase dispersora es
la sacarosa y la fase dispersante es el agua. Después hicimos un coloide intrínseco. Lo que hicimos primero es pesar 600 miligramos de grenetina y añadirlos a un tubo de ensayo con 5 mililitros de agua destilada. Después lo que hicimos fue calentarlo para que se hiciera el proceso de gelificación. Después hicimos el sol de almidón, que es un coloide intrínseco. Primero pesamos 600 miligramos de almidón y los añadimos a un tubo de ensayo de 5 mililitros con agua destilada. Después agitamos con el agitador de vidrio y calentamos suavemente hasta obtener la gelificación del almidón. Hicimos un coloide extrínseco que es de jabón con agua. Vertimos en el tubo de ensayo tantito detergente para después con un agitador echarle agua y lograr hacer espuma. Hicimos otro coloide intrínseco que fue el del trozo de unicel con diclometano. Dispersamos un trozo de unicel en dicloclorometrano y observamos que automáticamente se deshizo todo el unicel. Hicimos un coloide intrínseco que fue en un tubo de ensayo, pusimos clara de huevo y después hicimos una disolución con agua y ese fue el resultado final. Hicimos una disolución con agua y leche. Primero vertimos la leche, 3 gotas de leche y después echamos el agua, la diluimos con un agitador de vidrio y eso fue el resultado final. Estamos de acuerdo que la leche está constituida por la lactosa. Hicimos una emulsión de agua con aceite. Lo primero que hicimos es en un tubo de ensayo colocamos el agua y después colocamos el aceite, los agitamos y claramente se ve que después se vuelven a separar.